Hoy entraremos en un tema que despierta curiosidad, debate y hasta polémica. ¿Jesús se teletransportó? Los evangelios narran momentos donde Jesús aparece y también desaparece. Se manifiesta en distintos lugares. ¿Estamos hablando de milagros, simbolismo o algo que hemos interpretado mal? Prepárate, ponte cómodo y seas bienvenido a Fuego Cruzado. Bienvenido a Fuego Cruzado, un tema tan interesante como el de hoy. Yo creo que polémico también, y para ello vamos a hablar junto a Silvana Morales. ¿Cómo estás, Silvana? Bienvenida. Bien, Tomás, gracias. Wow, la pregunta, Tremenda. ¿Jesús se teletransportó? Un término que se está utilizando últimamente en varias prédicas con respecto a la aparición y desaparición también de Jesús una vez resucitado. ¿Cómo lo ves tú, Silvana? Mira, es un tema bastante que uno se sorprende porque uno dice, no, esas son cosas, pero muy subreales, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿Jesús se teletransportó? Apunta a un fenómeno que narran, ¿cierto?, las apariciones de Jesucristo después de su crucifixión y resurrección, ¿ya? Y que eran repentinas. Fueron Ajá. repentinas. Después que él resucitó, apareció a sus discípulos, apareció en camino de Emaús y en muchos lugares más que vamos a ir comentando. Pero la Biblia no usa este lenguaje, sino Claro. que más dice y describe que aparece un cuerpo glorificado, ¿cierto? Con capacidades Claro, que en sobre todo cuando se le aparece a María Magdalena, Claro, que fue la primera. pero ¿ya? imagínate tú. Y dice, no me toques. No me toques porque todavía no he subido a mi padre. Claro. Entonces, son situaciones que en ese tiempo trascendían, pero totalmente a las leyes físicas de ese momento, ¿cierto? O a las leyes físicas normales. Entonces, que incluso algunos de sus discípulos no lo reconocían. Estaban con él, ¿cierto? Después resucitado, caminó con ellos y aún así no lograron reconocerlo. Pero, ¿qué será que habrá sucedido? De que era algo distinto a las leyes físicas de ese tiempo, pero de verdad tenemos harto que conversar sobre este tema. Claro, de hecho, bueno, estoy buscando yo qué es lo que significa teletransportación, porque en realidad es un término que, según se dice, este lenguaje, esta palabra teletransportación, es una palabra prácticamente nueva, o sea, tiene muy poco de conocida. ¿Por qué? Porque nació más bien en la ciencia ficción, nació Claro. en las películas, La película. ¿ya? Las películas que están destinadas, digamos, a este género de la ciencia ficción, ahí nació el término teletransportación. ¿Te fijas? Entonces, claro, uno dice, bueno, hay palabras o líderes que a veces dicen, no, pero Jesús apareció y desapareció. Entonces dice, wow, eso entonces Jesús se teletransportó. ¿Qué significado tenía? Claro. Claro, ¿cómo lo podían decir o narrar a través de los versículos bíblicos o de los libros, que prácticamente para explicar un poco lo que significa que Jesús aparecía y desaparecía en lugares? Evidencias bíblicas, dice en Juan 20:19 hasta el 26, dice, estando las puertas cerradas, vino Jesús y se puso en medio. O sea, Jesús simplemente apareció después de resucitar, se le apareció a sus discípulos, ¿cierto? ¿Qué es lo que quería decir ahí? Que él no está limitado por barreras materiales, ¿cierto? Llegaba en el lugar, se aparecía, pero también les hablaba. Claro. Y era como estar hablando con otra persona. De hecho, dos de sus discípulos, camino a Emaús, Claro, camino a Emaús. estaban y caminaron con él. Sí. Entonces, y conversaban, y ahí hasta que Jesús partió el pan, ¿verdad? Y una vez que parte el pan, bueno, eso es un relato bíblico que está en Lucas 24:31. Sí, dice. ¿Ya? Que ahí se le apareció, ¿verdad? Y de pronto desapareció de su vista. Jesús Entonces, no fue. ahí donde dicen mucho que Jesús se teletransportó. Claro, porque Jesús no se fue caminando, no hubo una transición física, es como despedirse, me dice, me voy. Y no, comenzó a sino que desaparecer. desapareció instantáneamente. Dice Lucas
24, 30, 31 dice, y aconteció que al partir el pan le fueron abiertos los ojos Sí. y le reconocieron. Si en el momento no se habían percatado, ¿cierto?, que era Jesús, más él desapareció de su vista. Así lo Ahora, dice Lucas. claro, ahora aquí es donde nosotros entramos en el tema. Porque en este versículo hay muchos que afirman que, claro, que Jesús se teletransportó, pero ahí tú diste algo una palabra clave, que fueron abiertos sus ojos. Sus ojos. Por ejemplo, en Génesis, Adán y Eva, también ellos comieron del fruto prohibido, ¿verdad? Y sus ojos fueron abiertos. Y sus ojos fueron abiertos. Ahí vieron su desnudez. ¿Te fijas? O sea, entró el pecado. La maldad, claro. La maldad. Entonces, el abrir los ojos puede que esté hablando en una narrativa más simbólica, poética. ¿Por qué razón? Porque, claro, ellos seguramente iban hablando de Jesús y ellos abrieron los ojos, wow, pero ya no está en el plano terrenal. Claro. Sino que Jesús ya no está aquí entre nosotros. Ahora Jesús está en mi corazón. De nosotros. Entonces desaparece un poco de la vista humana. Desapareció definitivamente porque murió, ¿verdad? Al tercer día resucitó. Entonces eso es lo que muchos quieren interpretar también. Te das cuenta que tiene distintos canales donde nosotros podemos buscar y ser bosquilla y ahí decir, bueno, ¿realmente se teletransportó o está hablando en forma simbólica? Lo que pasa es que también ahí entra otra área también en la cual nosotros como cristianos debemos reconocer que hay un mundo natural, pero también hay un mundo Sobrenatural. espiritual, Claro. y espiritual, ¿cierto? Si nosotros porque cuando, bueno, diste esclavo también cuando dice, él abrió sus ojos, ¿cierto? Ujú. Porque hay otro mundo, hay un mundo espiritual, el Claro. cual estamos, en estos momentos, estamos peleando la batalla, los ángeles de Dios, el diablo, Satanás y sus demonios y todas sus cosas, hay una batalla, por cierto, por la iglesia. Entonces, cuando nosotros decimos, y abrió sus ojos, nosotros podemos saber cómo es como el Espíritu Santo. El Espíritu Claro. Santo es una persona que vive dentro de nosotros, pero que es una persona que nos acompaña. Si nosotros pudiéramos decir al Señor, abre nuestros ojos para ver un poco más allá, podríamos sentir que Dios, Jesús y el Espíritu de Dios están con nosotros. Es más, yo no sé si tú te recuerdas del profeta Eliseo, Claro. en un momento cuando estaba con su siervo, ¿verdad? Y le dice, pero abre tus ojos y ve El ejército que está que en pelea favor por ti. nuestro. Claro. ¿Te fijas? O sea, abrir los ojos, porque ahí prácticamente le está diciendo, abre tus ojos espirituales. O sea, ve más allá Claro. de lo que nosotros podemos estar, porque tú ahí estás diciendo, nosotros, claro, estamos en lo natural, pero también está en lo sobrenatural. De hecho, por eso Jesús cuando le explica a sus discípulos y le pregunta, ya, pero ¿cómo tenemos que orar? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Bueno, muy sencillo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. O sea, ahí está llamando lo espiritual, que venga a ser tangible a lo terrenal, a lo natural, a nosotros. Y es donde está lo sobrenatural, ahí está nuestra sanidad. Ponte Ahí tú. está el milagro. El milagro, la sanidad. Ahí está lo que tú puedes encontrar, por ejemplo, cuando alguien está en otro país, ¿verdad? Temas tan simples como papeles que se demoran, no sé, 5, 6 años en hacerse realidad, pero si uno ora a lo sobrenatural, como que se acelera para que las personas tengan la legalidad en un país extranjero. Casos que hemos tenido, por ejemplo, de milagros de esa magnitud. Entonces, te fijas que las interpretaciones que nosotros le podamos dar a lo que estamos hablando hoy en día, de que Jesús se teletransportó o no se teletransportó, ¿es la forma simbólica o es algo que realmente sucedió? Es algo que yo pienso, en mi opinión personal, yo creo que sí es algo que sucedió, porque Claro. el mundo espiritual sí existe, se manifiesta donde menos lo esperan. Jesús al resucitar se manifiesta a sus discípulos, pero ¿en quién se manifiesta? Se manifiesta en sus cercanos, se manifiesta en aquel que le cree, ¿cierto? Porque dice en 1 Corintios 15:6, dice, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Claro. 1 Corintios 15:16 lo dice. Claro, Entonces, ahí Pablo le está explicando porque quería también dejar un registro
de lo que estaba de sucediendo. lo que estaba sucediendo. Entonces, son apariciones múltiples, simultáneas, pero siempre soberanas, ¿cierto? Y no controladas por nadie. Eso lo que quiere decir es que Dios está contigo en cada lugar, Mira. en cada momento. Tú solo clama a Él y Él va a estar ahí. A lo Sí. mejor no va a aparecer en una forma, porque dice que nadie conoce, ¿cierto? Su rostro y todo, ¿cierto? Pero la presencia de Dios está. Camina contigo, o sea, él lo que quiso explicarnos y decirnos hasta este tiempo, Él está con nosotros. Clamemos a Él y Él va a estar ahí para responder, para sanar, para provocar el milagro, para poder dar lo que tu vida necesita. Claro, de hecho, mira, hay un testimonio de un evangelista que hace un tiempo tuve la oportunidad de entrevistarlo, y él me explicaba, me decía, mira, yo tuve, él, digamos, vivía en un lugar donde la violencia, las pandillas, era el pan de cada día. Claro. ¿Ya? Y en una oportunidad alguien le disparó a quemarropa y parte de su rostro fue impactado con la bala. Entonces él cayó, digamos, al hospital, lo llevaron hasta el médico, fue al hospital, trataron de recuperar sus ojos y ahí vivió el primer milagro, porque él estuvo más de un año en el hospital y recuperó la vista. ¿Ya? Y al recuperar la vista, él se acuerda que alguien oró por él, no teniendo ninguna relación, digamos, con el mundo cristiano, pero alguien que llegó hasta ese lugar, hermanas en la fe, que visitan hospitales, ¿verdad? Y oran por los enfermos, claro. y alguien oró por él. ¿Qué es lo que sucede? Que él dice, oye, esta experiencia que yo viví, ¿por qué no recuperó inmediatamente la vista? Claro. Entonces fue paulatino, pero vivió la experiencia de Jesús en su corazón. ¿Te fijas? Entonces decía, yo quiero vivir esta experiencia, quiero seguir sintiéndote a ti, Jesús. Seguía viviendo la vida, porque después se recuperó la vista, Jesús fue haciendo el milagro paulatinamente, ahora tú lo ves una persona absolutamente normal. ¿Ya? Increíble, y uno puede decir, pero no, mi rostro fue impactado con una bala, pero tú lo ves y es una persona absolutamente normal. Es un testimonio de un evangelista acá en nuestro país, en Chile. Viña del Mar, me parece. En Viña del Mar. Sí. Y que hoy en día está por varias regiones de nuestro país evangelizando, predicando precisamente este mensaje. Y ahí es donde él, queriendo tener esta misma experiencia, claro, que había tenido en el hospital, una vez ya saliendo del hospital, él dice, y me contaba, yo quiero vivir la misma experiencia, yo quiero sentir lo que sentí en el hospital. Y dice que en algún minuto se abrió el techo donde él estaba, que era en la casa de la suegra, más claro, encima. sí. ¿Ya? En la casa de la suegra, ahí él está queriendo experimentar todo, porque él cuando estaba en coma escuchaba cómo cantaban, escuchaba todo lo que estaba a su alrededor. Entonces él quería seguir experimentando eso. Entonces estaba en ese clamor y se abre el techo, dice él, cuenta, y Jesús se le apareció. Se le apareció y le comienza a entregar el mensaje de por qué lo había rescatado, por qué lo había recuperado, digamos, de las pandillas, para ahora ser un siervo del Evangelio de Dios. Entonces ahí tú te das cuenta que el término teletransportación más bien es una palabra que se genera, ¿verdad?, a través de la ciencia ficción, que más bien quiere decir trasladarse de un punto a otro sin medición de tiempo, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, estoy aquí en este lugar, pero si quiero ir al otro set, tengo que moverme, salirme de acá, y eso lleva un tiempo. Pero la teletransportación, hablado científicamente, digamos, o la ciencia ficción más bien, es moverse de este lugar allá, así desaparezco y aparezco allá. Eso. ¿Te fijas? O sea, es ciencia ficción. Pero Jesús, en la parte espiritual, Es así. en la parte, digamos, donde nosotros, como siempre hemos dicho, estamos en un plano natural y está el otro sobrenatural. Dios puede hacer algo distinto en tu corazón. Jesús se puede aparecer así como se le apareció a este evangelista, que hoy en día acá en nuestro país es alguien que lleva un mensaje de Dios, que tiene fruto, que tiene testimonio,
que tiene gente que ha sacado de pandilla y ha tenido la respuesta Tienen tremendo testimonio. de lo que Dios ha hecho. Milagros que lo siguen. Sí es. Donde él va en la plaza, porque él no se mueve, digamos, en una iglesia, está en una iglesia bajo cobertura y todo, pero cuando él sale a plaza o lo invitan a distintos lugares, siempre hay milagros que le lleva consigo. producen, claro. Que se producen porque él, digamos, recuperó sus vistas, perdió los ojos y él recuperó todo esto. Entonces es un milagro andante en nuestro país. Exacto. Y que, bueno, vamos a ver si lo podemos traer en una oportunidad para acá también. Es un milagro tremendo porque Jesús no es espíritu, pero también Él se quiere hacer sentir corporalmente en ti. Ajá. Porque cuando, mira, dice en Lucas 24:39, dice, palpad y ver, Claro. porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Entonces, si tú ves, por ejemplo, cuando Él resucitó y se le apareció a Tomás, ¿qué le dijo? Toca. Digo que tenía dudas. Tenía dudas, ¿cierto? Le dijo, tiene heridas y son visibles. Eso está en Juan 20:27. Habla, camina, enseña, conversa. Sí. Entonces, todo eso también es una aparición corporal que Jesús tuvo con sus discípulos. Entonces, nosotros podemos ver que nosotros, si quisiéramos entender lo sobrenatural de Dios, yo creo que no podríamos nunca. Él es sobrenatural, es un Dios maravilloso, tiene 1000 formas de poder darse a conocer, de dar a entender su amor, de poder expresarte que Él quiere aparecerse en nuestras vidas. Y a veces somos tan tercos también que Dios de Sí. alguna forma Es que tiene yo que creo que aparecerse ahí de es una forma donde distinta. nosotros también tenemos que considerar. Porque en realidad lo que quiere explicar, más que el término, ¿verdad?, de teletransportación o desaparecer Yo no y ocuparía aparecer, esa palabra. ¿verdad? Este relato, lo que más bien quiere decir, que claro, en lo natural ya no está con nosotros, Sí. ¿verdad? Pero sí está en nuestro corazón. O sea, el mensaje real es que Jesús está en nuestros corazones, es que Jesús esté en tu corazón. Si tú estás pasando por una necesidad, por una enfermedad, tú dices, ¿hasta cuándo voy a sentir este dolor, esta enfermedad? ¿Hasta cuándo me va a seguir? Hasta que Jesús aparezca en tu vida. Claro. ¿Hasta cuándo tú te vas a sentir encadenado a los vicios, encadenado a los deleites y que tú dices, quiero salir, quiero... en una oportunidad me recuerdo de una persona que estaba en una situación lamentablemente, de exceso, de adicciones, y me decía, Román, sálvame, sálvame, porque sabía que yo estaba yendo a la iglesia. Esa es una necesidad que tiene la gente, ¿te fijas? Claro. Entonces, que Dios se aparezca a través de Jesús en la vida de las personas, porque eso finalmente es lo que quiere Jesús, que tengamos una reconciliación con Dios, para que lo que está a nuestro alrededor, Dios lo pueda suplir Claro. a través de nuestro corazón, no lo Ajá. externo que necesitamos, suplir algo con alguna adicción, con algún deporte, con algo, sino que Dios quiere una relación contigo. ¿A través de quién? A través de Jesús. Por eso es necesario que Él aparezca en tu vida, que si tú estás pasando por algún minuto, alguna dificultad, algún momento difícil de tu vida, seguramente alguien más está pasando alguna situación con su quiebre matrimonial, familiar, ¿verdad? No lo sabemos, pero Jesús se puede aparecer a tu vida, Jesús se puede aparecer en tu corazón, pero ¿pero qué? ¿Se va a aparecer aquí físicamente? Puede ser, ¿cómo no? Pero también puede haber alguien que te puede estar predicando, alguien de carne y hueso como yo. En este minuto yo puedo estar siendo un representante para que Jesús hable a tu corazón y diga, mira, hay oportunidad, hay momentos en los cuales tú puedes hacer algo más de lo que estás viviendo hoy en día. Esa tristeza Dios te la puede convertir en gozo. Ese dolor Dios te lo puede transformar en alegría. Esa enfermedad Dios la puede transformar en sanidad. ¿Te fijas? ¿Por qué razón? Porque Jesús aparece a tu vida. Y yo te digo, cuando Él entra en tu corazón, es algo maravilloso que te va a llevar a otros niveles para que tu vida sea más llevadera. No te quiero decir y no te quiero mentir tampoco que se van a solucionar todos tus problemas, porque No. eso no es así, ¿verdad? Porque vas a seguir teniendo, pero con una perspectiva distinta.
cuando Jesús está en tu corazón. Cuando nosotros permitimos que Jesús se glorifique en nuestra vida, las cosas comienzan a cambiar. Jesús aparece en nuestra vida y todo comienza a cambiar en distintos procesos, en distintos momentos, de distintas formas. Pero mira, yo recordaba de varios testimonios que yo he escuchado de personas que dicen, ¿sabes qué? Yo tuve un accidente y cuando yo tuve este accidente yo sentí que alguien me tomó, alguien hizo esto, alguien me movió, alguien me habló, ¿cierto? En pleno accidente, no habiendo ninguna persona. Ese es el mundo espiritual. Claro. El mundo espiritual, Jesús está pendiente de sus hijos. Yo lo viví cuando yo tuve alrededor de 10 años, ¿cierto? Cuando me enfermé muy grave de una enfermedad al estómago, en la cual agonizaba, me llevaron muy grave al hospital y quedé como en inconsciencia más o menos sus 5 o 6 días. Pero yo todos esos días, yo sentía en mi inconsciencia, pero a la vez consciente, yo siempre sentí que alguien en las noches me cuidaba. Alguien estaba siempre a mi lado. No era mi mamá, porque en el hospital no la dejaban entrar. Mi mamá entraba en horas de visita y después se iba a su casa. En la noche yo estaba sola en esa habitación. Entonces, yo siempre desde chica entendí de que Dios sí se quiere mostrar a nosotros en esa área. Es que por eso te digo. Él quiere aparecer a nosotros, porque cuando Él se aparece es porque se debe glorificar. Y yo nunca entendí cuando pequeña, hasta cuando ya cumplí sus 16, 17 años, que conocí al Señor, acepté a Cristo como mi Salvador, como mi papá, Él era el que me estaba cuidando. Entonces, así, miles de testimonios que sabemos que hay un área espiritual, que hay una atmósfera espiritual, que hay otro plano de vida en la cual Jesús está ahí pendiente de nosotros. ¿Se aparece de distintas formas? Sí, pero siempre se aparece para que tú le puedas conocer y lo puedas reconocer como Padre. Claro, mira, hay una palabra que, porque si vamos a debatir teología, ¿verdad? Claro. Estas experiencias que se viven. Claro, hay muchos términos. Bueno, en ese tiempo no existía la palabra, entonces difícilmente la vamos a encontrar en la Biblia, en la teletransportación, pero sí cuerpo glorificado. Claro, cuerpo. ¿Te das cuenta? En 1 Corintios. Y que Jesús da la clave, porque Él dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. ¿Te fijas? O sea, para yo alcanzar lo sobrenatural y hacerlo realidad, hacerlo tangible aquí en lo sobrenatural, yo tengo que acudir a Dios. Claro. Yo tengo que acudir a lo sobrenatural, a la resurrección de Jesucristo. Claro. ¿Te das cuenta? Por eso es necesario que si tú tienes alguna necesidad, porque hay muchos que dicen, no, Dios paró de hacer milagros, que Dios ya está, como que los milagros ya están fuera de temporada. Pero como no que es lo así. sobrenatural no es... No es claro. realidad. Entonces yo te digo, sí. ¿Por qué razón? Porque estamos en lo natural, pero también hay un mundo sobrenatural. De ahí, por eso Jesús, cuando le enseña sobre la oración, les dice, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sí. ¿Te fijas? Y hay algo, mira, la palabra apantos, así significa, Sí. es invisible, una palabra griega que traducida literalmente al español es invisible, no percibible, perceptible, Ah, ya, perfecto. fuera de vista, no observable. Claro. O sea, lo que quiere relatar el versículo de Lucas 24:31, que ahí dice, y se abrieron los ojos y Jesús como que desapareció de su vista, es algo así, ¿ya? O sea, no lo observaban, sino que más bien ellos se dieron cuenta y dicen, wow, o sea, ahora ya no va a estar acá, sino que va a estar dentro de nuestro corazón. Exactamente. La descripción de cuerpo glorificado lo explica en 1 Corintios 15:44, en la cual dice, se siembra cuerpo natural, resucita en cuerpo espiritual. Uh-huh. Eso es lo que nosotros estamos luchando por llegar en algún momento. Por Claro. eso dice Jesús, cuando Él se va y dice, ya cuando se le apareció a todos, cuando se glorificó, se hizo presente, habló, enseñó, compartió, vivió, Él dice, ahora yo me voy y les dejo, ¿cierto?, al Espíritu Santo, ¿cierto?, para nosotros poder tenerlo a nuestro lado en ese ámbito espiritual y que en el momento en que nosotros resucitemos para Cristo, cuando Cristo venga por su iglesia, nosotros vamos a resucitar en cuerpo espiritual, en ese ámbito que a lo mejor nosotros no queremos reconocer, no estamos viviendo,
no estamos creyendo, pero sí existe. Espiritual no significa inmaterial, sino que gobernado plenamente por el Espíritu de Dios y libre de corrupción, muertes y limitaciones. Limitaciones significa que todo es posible. Ese es el ámbito sobrenatural. Claro. Si nosotros lo trayéramos, lo creyéramos en este tiempo, no habría enfermedad, veríamos milagros, no habría cáncer que pudiera tener más autoridad que Cristo, no habría enfermedad ni situación que tenga mayor poder que la sangre y que la revelación de Dios. Sí, y en ese sentido, Silvana, porque estamos debatiendo esto precisamente de que Jesús aparecía y desaparecía, y el término como que se manipula de una u otra forma para llevar la ciencia ficción a lo que es el relato bíblico. Mira, hay algo que describe, digamos, lo que estábamos leyendo, apantos, que es de invisible, fuera de la vista, ya que eso es lo que significa el versículo de Lucas 24:31, pero no afirma, por ejemplo, que se fue caminando. Claro. Y desapareció de la vista de los apóstoles. No dice que tampoco atravesó una pared, no, ya, para desaparecer. No se elevó tampoco. Eso tampoco lo dice la Biblia. Lo que sí quiere dar a entender es que en este terreno teológico, lo que real y físico, como comer, tocar, lo que tú has estado relatando, estamos hablando de momentos en los cuales Jesús, a través de Juan 20:19 dice, estando las puertas cerradas, vino Jesús y se puso en medio de ellos. O sea, hay muchos que dicen, oye, pero entonces también atravesó la pared, atravesó las puertas. Él simplemente apareció. Así es. Entonces, en forma espiritual, muchos pueden decir, no creo yo que, lo puedo ver. O sea, es que yo creo que es en forma espiritual, pero a sus discípulos fue algo también palpable, porque hablaron con él, lo vieron, lo tocaron, escucharon enseñanza en que dice, no me toques, claro, porque todavía no he subido al Padre. Entonces, característica de un cuerpo resucitado es que es poderoso, glorioso, no limitado al espacio ni a los tiempos, pero ahí nos muestra Jesús, ahí escrito en Filipenses 3:21, cómo ahí nos está diciendo, esto es lo que ustedes tendrán cuando yo venga por la iglesia, cuando ustedes resuciten. Ese es nuestro cuerpo resucitado. En él vemos el vivo ejemplo de lo que nosotros, ¿cierto?, vamos a vivir y vamos a tener cuando Cristo venga por su iglesia. Claro, y ahí entonces nacen todas estas ideas. Ahí confrontamos y quebramos toda mentira, ahí quebramos todo pensamiento equivocado. Porque de que Cristo viene. Porque acá dice, es el vivo ejemplo de decir, como ustedes me están viendo, es el cuerpo que les espera, un cuerpo glorificado, cuando Cristo venga otra vez por nuestra vida. Sí, es que por eso te digo, yo creo que ahí hay relatos que se van teniendo un contexto donde lo que hemos estado hablando, digamos, de la teletransportación, y es más, hay algunos que aseguran que Jesús era un extraterrestre, por ejemplo. ¿Ya? Y se basan en eso, en que en Hechos 1:9 dice, fue alzado y una nube le recibió. Claro. Y le ocultó de sus ojos. ¿Te fijas? O sea, qué hermoso. Entonces dice, no, entonces no era una nube. Seguramente era una nave espacial que tomó el cuerpo de Jesús y se lo llevó y desapareció. Claro. Por eso te digo, hay cosas que nosotros podemos interpretar, ¿verdad? Según lo que nosotros estamos viendo hoy en día, a través de películas de ciencia ficción, a través de términos que nos pueden entregar algunos argumentos como estos, ¿verdad? Que dicen que hay vida y todo lo demás en otros lugares, y que nosotros somos también experimentos de extraterrestre, por ejemplo. Claro. Entonces, y se basan precisamente en esto, más que en lo que significa el cuerpo glorificado de Jesús aquí en la tierra. Entonces, es ahí donde nosotros estamos en un camino súper delicado, súper finito, donde esas cosas las vamos a entender una vez
que O muchos nosotros... cristianos se enredan, pues se confunden. Exacto, y claro. se confunden, porque claro, aparece un Reels, aparece un TikTok que te dice, no, Jesús era un extraterrestre, no, Jesús fue teletransportado. La palabra, y es no, la palabra la que Moisés, y manda. aquí están las evidencias bíblicas y todo lo demás. Y hay naves también, porque la Biblia habla de algunas naves que estaban en el mar. Entonces, todos esos conceptos lo toman y hacen una teología Claro. respecto a que Jesús Realmente el estaba haciendo significado. cosas. Pero lo que realmente quiere hacer todo esto es que Jesús, claro, en la parte, digamos, visible, terrenal, aquí, yo, Román Escalona, ¿verdad?, de carne y hueso, puedo desaparecer en cualquier minuto. ¿Por qué razón? Porque mi vida se puede acabar en cualquier hora, en cualquier minuto de este lugar, ¿verdad? Y ya pasa un plano espiritual, ¿te das cuenta? Entonces Jesús también estaba en eso mismo, porque Él murió, pero también resucitó. Por lo tanto, es ahí donde nosotros queremos hacer una puntuación y acentuar Afirmación. lo que nosotros queremos, porque ya no vamos a estar aquí, sino que Dios, a través de Jesús, puede estar en tu propio corazón, porque Así nosotros somos el templo de Dios viviente. Así es. Fue teletransportación, dice, se parece, pero no lo es, ¿cierto? Porque desde la enseñanza bíblica es una autoridad divina sobre el espacio y sobre el tiempo. ¿Y quién creó todo? Jesús. Jesús tiene el mayor dominio sobre nosotros, sobre la tierra. Él creó los cielos, Él creó todo. Entonces, Dios, Él claro. tiene toda la autoridad sobre nosotros. Y, por supuesto, la manifestación de Dios, porque Jesús no es que viaje o que se teletransporte. Claro. Él se manifiesta porque Él es el verbo, el principio y el fin. Entonces, yo creo que la palabra, bueno, ahí dice en Apocalipsis 1, 17 y 18, yo soy el primero y el último, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, de verdad, cuando Jesús resucita y demuestra este cuerpo glorificado, ¿cierto?, revela quién es realmente y a lo que Jesús nos quiere llevar. Ese es el cuerpo que nosotros estamos luchando, estamos siendo cristianos, estamos avanzando, ¿cierto? Estamos creyendo, porque para allá vamos, para ese cuerpo, ¿cierto? Un cuerpo manifestado, pero en gloria. Y dice, los primeros serán, ¿cierto? Los hijos de Dios cuando Cristo venga, los resucitados y todo. Para allá vamos. Eso es lo que estamos luchando por recibir. Entonces, ¿es correcto hablar de teletransportación? Bueno, bíblicamente no existe el concepto, No. ¿ya? Pero la ciencia ficción moderna sí lo aplicó, ¿ya? Teológicamente, un cuerpo glorificado de Cristo no está sujeto a las leyes normales del espacio y tiempo. Claro. Pablo dice, se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Eso está en 1 Corintios 15:44. No significa que sea un espíritu, sino un cuerpo gobernado por el espíritu. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aplicar bien los términos y en este caso la teletransportación, porque el tema de hoy, ¿no? De que Jesús aparece y desaparece en lugares. Ahora, mi pregunta es para ti. Atención, nuestra comunidad de Fuego Cruzado. ¿Jesús ha aparecido en tu corazón? ¿Has tenido alguna experiencia sobrenatural donde tú nos puedas relatar de lo que Dios ha hecho a través de Jesús contigo, viviendo no tan solo la parte natural, sino que también lo sobrenatural? Claro. Cuéntanos tu experiencia a través de tu comentario, o qué te parece este término de que Jesús se teletransportó. ¿Cómo lo ves tú? Es bueno que nuestra comunidad también nos comente y, por supuesto, dele a la campanita, suscríbase, porque cuando salga un nuevo programa, un nuevo podcast, ustedes van a ser los primeros en enterarse un nuevo capítulo. Así que por eso es aconsejable que le dé a la campanita para que usted entonces tenga uno de los primeros capítulos apenas salga al aire. Y con respecto a lo que estamos hablando, sería bueno conocer también tu comentario y tu experiencia con respecto a la aparición de Jesús en tu corazón. Así es. Oye, la gloria de Dios es tan maravillosa, la gloria de Dios, el poder de Dios es tan sobrenatural, que hace un rato tú decías, nosotros estamos creyendo al Dios que es nuestro Padre, estamos creyendo al poder que Él tiene, a la autoridad que Él es en esencia, vivimos nosotros como hijos de Dios esa realidad.
Por eso ahí es una gran pregunta para nosotros como hijos, ¿cierto? Porque Él es nuestro Padre, glorificado. Jesús glorificado, resucitado, nos muestra ese real mundo o ese nivel espiritual que nosotros estamos luchando por llegar. Entonces, es una definición en la cual nosotros debemos creer y debemos vivir. Por eso dice la palabra del Señor que sus hijos harán cosas mayores. Entonces, ¿por qué? ¿Qué nos quiere decir el Señor? Nosotros podemos provocar el milagro, las sanidades. No puede haber una enfermedad, no puede haber un problema que tenga mayor autoridad que Dios, si Dios nos está mostrando el nivel de Padre que tenemos. Entonces, ahí es donde también es una manifestación de Dios para nosotros en este tiempo, en tener el carácter, en la obediencia, en creer el Padre que tenemos, en creer la autoridad que tenemos, ¿cierto? Que si nosotros nos paráramos como hijos del Rey, como hijos del Padre, en esta autoridad que estamos como creyendo, ¿cierto? Y entendiendo a través de su palabra, o sea, de aquí al más allá. Claro. Totalmente con autoridad para creer que Dios podemos vivir lo sobrenatural. Exacto. ¿Sabes tú que hay algunos, les dicen padre de la iglesia? Claro. Agustín decía que Cristo no perdió su cuerpo, sino que retiró su presencia corporal, ¿ya? De la vista de aquellos, de sus discípulos, para eso aplicarlo como un poder divino. Sí. ¿Te fijas? O sea, en la parte corporal, claro, no está, pero sí en la parte espiritual. Entonces, una vez que tú tienes alguna experiencia con Jesús, por eso es necesario que tú puedas reconocer a Jesús en tu corazón. Decirle, Señor, te acepto como mi Salvador personal, ¿verdad? Porque ya no quiero vivir yo, sino que tú vivas en mí. Y esa realidad comienza a tener otra vista de lo que nosotros podemos ver en nuestro alrededor. ¿A qué me refiero con tener otra vista? Que muchas veces, por nuestros propios méritos, nos equivocamos una y otra vez. Tomamos el mismo camino, tomamos la misma dirección y nos equivocamos una y otra vez. En cambio, cuando Cristo se aparece a nuestra vida y entra en nuestro corazón, lo que nosotros podemos hacer es tomar una dirección absolutamente radical, claro, totalmente distinta a como lo estábamos haciendo, porque muchas veces nos equivocamos. ¿Por qué? Porque tomamos malas decisiones. Pero, por ejemplo, cuando Dios está en nuestra vida, cuando Jesús está en nuestro corazón, podemos fácilmente perdonar. ¿Te das cuenta? Sí, y ahí yo comienzo un camino de perdón y me comienzo a integrar. Porque muchas veces el no perdón de alguna persona, que tú te niegas a no pedirle perdón, te niegas a no tener esa relación por el daño que te hizo, te estás negando también a vivir experiencias totalmente distintas. Sí, distinta. Te estás perdiendo momentos de, por ejemplo, padres con hijos. ¿Cuántos hijos se sintieron abandonados por su padre? ¿Verdad? Que mi papá se separaron, nunca más me vio, nunca más se enteró de mí, nunca más hizo nada por mí. Y ese rencor, esa falta de perdón, te llevó por un camino de equivocado, de amargura, de tristeza. Pero Dios te dice, no, mira, hay un camino sobrenatural, que es el camino del perdón. Pero eso lo logra a través de Jesús en mi corazón. Claro. No en la forma tangible, a lo mejor, de verlo físicamente. O tal vez hay algunos que dicen, no, si yo lo veo porque está digamos, como un ídolo, ¿verdad? En una iglesia, está estampado ahí. Lo que Dios quiere es que tú experimentes a Jesús en tu corazón. Así es. En tu corazón. Y entonces te permite perdonar a esa persona que te hizo daño, a ese papá que te abandonó seguramente, y puedas tener una relación reconciliada con él. Claro. Y comenzar a vivir momentos que te perdiste por mucho tiempo y que a lo mejor él lo hizo en forma inconsciente porque estaba, no sé, pasando alguna etapa de su vida de búsqueda y que lo estaba haciendo no con mala intención, sino que la vivió de esa forma. Pero Dios te permite a través del perdón, cuando Jesús aparece en tu corazón, y ahí no estamos hablando de teletransportación ni nada, solamente estamos hablando de que Jesús está en tu corazón. O sea, ya no está en la forma física, pero sí está en tu interior. Yo creo que lo sobrenatural aquí con esto que estamos compartiendo, ¿cierto? Escuchando también a lo mejor quizás tu opinión y compartiendo lo que la palabra dice, nosotros
tenemos que prepararnos para este tiempo. Yo creo, en una opinión muy personal, en que si vienen estos tiempos sobrenatural, Dios necesita con urgencia mostrarse de alguna manera, ¿cierto? En una forma sobrenatural, en sanidades. Hay gente que necesita ver el poder de Dios. De alguna u otra manera no puede Hemos ser. perdido esa Esa parte sensibilidad, espiritual. yo siento que sí. Hemos perdido esa sensibilidad de que no, lo sobrenatural no es aquí. Yo creo que esto rompe mucho esquema con saber que sí hay un mundo sobrenatural, y ese mundo sobrenatural, cómo como qué dices piensas tú, tú, Silvana, como dices tú, venga tu reino. Ujú. Ya hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si tú piensas en el cielo, todo es glorioso. Si tú piensas en el cielo, todo es sobrenatural. Si tú piensas en el cuerpo glorificado que hemos estado hablando, que está en el cielo con el Padre, ¿cierto? Todo es glorificado. Entonces, Moisés fue un hombre que vivió experiencias totalmente sobrenaturales. ¿Por qué Moisés y nosotros no? La zarza que ardía y que el fuego no se consumía, ¿cierto? Porque nos llama a la santidad, nos llama al buscar. También la gloria que se manifiesta, siento, en el Sinaí, donde dice en Éxodo 24:18, y Moisés entró en medio de la nube, ¿cierto? Hablar cara a cara con Dios, ¿cierto? Tantas instancias cuando él dice este rostro resplandeciente. Y muchos hijos de Dios que pudieron vivir cosas sobrenaturales, que no estaban en la ley, en la ley humana, en lo que te rompe un poco los esquemas. Entonces, ¿por qué en este tiempo Dios no podría manifestarse de una manera gloriosa? Yo creo que es algo que... ¿Hemos perdido esa sensibilidad? Sí, y es por eso, o sea, por eso tenemos este tema de conversación. A lo mejor el término está llamando la atención, ¿verdad? De que Jesús se teletransportó, un poco para llamar la atención también tuya, ¿ya? Para que podamos descubrir las cosas sobrenaturales de Dios en nuestra vida. ¿Te das cuenta? Para traer lo que para ti sea imposible, Dios lo puede hacer posible. Lo que para ti puede ser algo inalcanzable, Dios lo puede alcanzar por ti. Claro. Entonces, por eso estamos haciendo algo distinto a través de este Fuego Cruzado, donde nosotros planteamos, debatimos, pero que hoy hemos tenido esta pausa para hablar sobre estos términos que muchas veces se utilizan, que lo están aplicando también los líderes religiosos para hablar de lo maravilloso que puede ser. Porque claro, suena bonito, ¿verdad? Teletransportarse de un lugar a otro, aparecer a 500 personas en forma simultánea, luego a los apóstoles, atravesar el lugar donde estaban. Todo suena muy, muy poético, muy sobre el poder de Jesús en ese minuto, pero es así. Es que yo creo que no es poético, mostrando hermano. el Claro. poder y de lo que te quiere llevar a experimentar, ¿verdad? Lo que para ti parece imposible, Dios lo puede hacer posible en tu fe. Recuerda que lo más importante de todo esto es que nosotros tengamos fe y tengamos la convicción de que Jesús también puede hacer algo maravilloso con tu vida. Exacto. Yo, más que la palabra poética, yo diría que es la esencia de Dios. Solo que se revela a algunos. Ponte tú, si nosotros vamos a los grandes hombres que están siendo usados en este tiempo, en distintos lugares, en distintos países, es lo sobrenatural que trasciende, ¿cierto?, en el orden natural del hombre. ¿Cómo tú puedes ver el milagro de Dios en una campaña, en un estadio en Chile? Que Dios pueda crear toda la parte de la clavícula de una mujer, que médicamente está mostrado que no lo tenía y que su cuerpo se estaba atrofiando al no tener estos huesitos que nosotros tenemos aquí, que son los que te dan esa parada de ponerte firme y derecha. Esta niña no los tenía y su cuerpo se estaba atrofiando. Dime, ¿qué es lo que hace que Dios, a través de un milagro, y eso es sobrenatural, le haya creado los huesos? Y eso está confirmado por médicos, está confirmado por, ¿cómo se llama? Documentos donde dice, y la mamá expresa La que radiografía. por la radiografía, que por años ella no los tenía y que su cuerpo iba doblándose, porque no tenía esa estabilidad de los hombros. Dios lo creó. ¿Qué pasa con nuestra sensibilidad? Bíblicamente, ¿cierto? La definición clara de lo sobrenatural
es la intervención directa de Dios en su creación. Ya no es el hombre, ya no eres tú, no soy yo, no es el pastor, no es el líder que impone mano, no. Es la esencia de Dios glorificada en el ser humano. Lo vivimos, lo creemos, abrimos las puertas para que Dios se manifieste de esa manera. Por eso uno dice, este versículo bíblico lo dice tan hacia la ligera. En Lucas 1:37 dice, para Dios no hay nada imposible. Uno dice, para Dios no hay nada imposible. Pero Y no le tomamos el peso. No le tomamos el peso, lo declaramos, lo decimos, pero no lo vivimos, ni tú ni yo, y no sé quién lo puede estar viviendo. De decir realmente, como dice en Lucas 1:37, para Dios no hay nada, nada. Y la palabra nada Es nada. es nada imposible para Dios. Es una autoridad sobre el orden establecido por el hombre. Sí. Mira, yo me voy a atrever a contar parte del testimonio que hoy día también lo estábamos conversando fuera de cámara. Sí. Sobre nuestro director. Permiso, señor director, para contar su testimonio. En un minuto Jesús también apareció en su vida, teniendo una experiencia ya de antes, ¿verdad? Pero se distanció un tiempo, pero él nuevamente se encontró con Reencontró Jesús, con el Señor. ¿verdad? A través de una palabra, y Dios comenzó a darle algo más. Hoy puede decir, es una persona que no podía procrear, no podía tener hijos. Claro. Hoy tiene su hijo de ¿cuánto? 2 años, pronto va a cumplir 3. Y le profetizaron otro hijo más. Entonces, te das cuenta que cuando Jesús aparece en tu vida, más que el término, ¿verdad? Que está en el lugar allá, que se apareció a 500, que se apareció acá, que se apareció allá. Cuando Jesús aparece en tu corazón, en tu vida, cambia radicalmente todo lo que está a tu alrededor. Por eso hemos querido traer este tema y lo hemos querido tener con este gancho de la teletransportación, porque a veces los términos, las palabras, pueden sonar muy rimbombantes, pueden sonar muy Asustan un qué poco. bonito, bueno, y todo lo demás. Pero lo que realmente queremos entregarte es que Jesús pueda aparecer en tu vida y transformar la vida que estás llevando, transformar esa parte y abrir los ojos. Así como estos discípulos que iban camino a Emaús y abrieron sus ojos. Y Jesús les partió el pan. Y cuando Jesús partió el pan, ellos abrieron sus ojos y Jesús comenzó Conocieron a Jesús. desaparecer. Claro. O sea, lo que quiere decir es que comenzó a llenar tu corazón. ¿Tú te sientes vacío? ¿Sientes que ya nada satisface tu vida? Claro. ¿Has querido llenarlo con tu profesión? ¿Has querido llenarlo con tu trabajo de sol a sol? ¿Verdad? ¿Has querido llenarlo a lo mejor con algún deporte, con algún juego de azar? ¿Has querido llenarlo con algo, con la computación, con lo que te pueda entregar la tecnología? ¿Con qué has querido llenar tu vida? Yo te quiero invitar a que tú puedas llenar tu corazón, que aparezca Jesús en tu vida, en tu corazón, para que comiences a experimentar algo totalmente distinto de lo que te puede ofrecer este mundo, y es algo sobrenatural, algo que va a llenar esa tristeza en alegría, como te lo he venido diciendo, algo que va a llenar tu vida no tan solo con algo que sea cotidiano, porque vamos a tener la vida común y silvestre como todo, pero con una gran diferencia. Así es. Jesús en nuestros corazones. Así es. Sobrenatural no es lo mismo que mágico, porque la gente dice, no, es que se teletransportó. No. Esto es un cuerpo glorificado, ¿cierto? Donde Dios tiene la autoridad. Dios tiene la autoridad sobre nuestra vida, Dios tiene la autoridad sobre el mundo, ¿cierto? Y hemos visto muchos ejemplos de lo sobrenatural de Dios. Por ejemplo, cuando Pedro camina en el agua con Jesús, en el mar, perdón, ¿cierto? Ahí vemos algo. ¿Tú podrías caminar en el mar? Sí, sí, pero estamos hablando, bueno, eso fue antes de que... Sí, pero ya de la Dios estaba resurrección. mostrando Ya estaba mostrando su poder. su claro. poder, o sea, lo sobrenatural. ¿Quién hace eso? Ujú. Nadie. Cuando mandó al mismo Pedro a Claro. sacar 2 monedas de la boca del pez. Claro, cuando vemos la repartición de los peces y los panes, ¿cierto? Pero nuestra fe siempre está como limitada. Ujú. Nuestra mirada, como tú dices, nuestra mirada siempre es limitada, es humana. Por eso tenemos que pedir, y por eso yo creo que este es un tiempo que viene lo sobrenatural. Tenemos que comenzar a orar y a pedir, Claro. a vivir, Y, a que Dios pueda y en, mostrarse en en su eso esencia.
tenemos una gran tarea todos, Todos, claro. que ¿verdad? sí. De buscar la santidad de Dios. ¿Cómo lo puedo buscar? Usted me preguntará, pero ¿cómo lo puedo buscar? ¿Cómo puedo ser santo? Bueno, búscalo en intimidad, con música cristiana de adoración, orando. Y muchos pueden decir, ya, pero ¿qué música? Bueno, algo que nazca de tu adoración. Mira, Ujú. algo tan simple como decir, cantarle, ah, Jesús, yo te amo, algo que pueda fluir de tu propio corazón, ¿ya? Y eso va a comenzar a tener una relación íntima con el Señor. Y Dios va a comenzar a mostrarte cosas que son espirituales, que son sobrenaturales. Porque claro, nosotros estamos limitados, sí. Yo no me puedo mover de aquí para allá hasta el otro extremo. Tengo que pasar, salirme de esto, sacarme acá y todo el asunto para poder llegar allá. Pero por mi fe yo puedo hacer cosas que son imposibles para mí. Como por ejemplo, a mi enfermedad X que pueda tener, de llamarla sanidad. ¿Y cómo lo puedo Claro. hacer? En Jesús. En Jesús entrando en mi corazón y diciendo, Señor, sáname de esto, sácame de esta dificultad, sácame de esto mal que yo estoy pasando, de este terremoto que llegó a mi vida, ¿verdad? A esta tormenta que me está azotando, sácame de esto y comienzo a caminar en este mar. Pueden haber una tormenta a tu alrededor, pero sigues caminando con Jesús. Claro. Sigues De la caminando con mano de Él. Él. Sigues caminando porque no se van a acabar los problemas, pero vas a tener una compañía sobrenatural que es Jesús en tu vida. Exactamente. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y lo sobrenatural es de Dios. Discernir no es una opción que yo pueda saber y creer y discernir del poder de Dios, sino que, cierto, es un mandato a creer lo que Dios tiene preparado para nosotros. Lo sobrenatural es tener la confianza de que Dios lo hará. Lo sobrenatural es saber que Dios tiene el poder para hacerlo. Y ese es nuestro Padre. Ese Claro. es el nivel que nosotros tenemos. Sí, y de hecho, por eso está, digamos, en la Biblia estos relatos que Jesús se le apareció a los discípulos, a dos, Claro. después a 12, a María, y eso es un valor histórico también. De hecho, eso es lo que quiso hacer Pablo, darle como el valor histórico de que Jesús no se le apareció tan solo a algunos, sino que se le apareció a una gran multitud de más de 500. Claro. ¿Te fijas? Entonces, es ahí lo que muchos quieren decir, de que era algo místico, Ujú. pero que finalmente todo está en la parte espiritual. Así es. O sea, ¿cuál era el sentido de Jesús de decirle, Tomás, tócame? Claro, ¿Cierto? Entonces, Dios trabaja en todas las áreas de nuestra vida, en nuestras emociones, ¿cierto? En porque en nuestra este último fe, tiempo nosotros necesitamos más ver para creer. lamentablemente. Entonces, por eso tiene que ser Lamentablemente. tangible Claro. lo sobrenatural en nuestra vida. ¿Y cómo lo Tiene podemos que hacer? estar. A través de los milagros que nosotros mismos cuestionamos muchas veces y Dios dice, wow, te cierra la ¿Cuántos boca milagros no hemos, cuando el milagro cuántos llega. milagros no hemos perdido por no creer y seguir creyendo en lo que Dios tiene para Claro, nosotros? hay muchas personas que está nacen ahí. con sueños de tener su propia empresa, de su propio trabajo, de ser dueños de algo, ¿verdad? Y esos proyectos pueden morir. Puede morir la persona porque nunca se atrevió Claro. a creer. Pero con Cristo en tu corazón te puedes atrever porque tienes toda la autoridad para que Dios pueda hacer lo que es imposible para ti, ¿verdad? Puede abrir Claro. puertas, conexiones, te puede llevar a lugares donde tú no te imaginas, pero Dios te va a conectar, Dios te va a llevar, producto de mi relación con Él, Él va a comenzar a guiarte para lo que tú necesitas en tu vida. Así es, así que nosotros invitamos a creer que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios glorioso, glorioso. Esa es la esencia de Dios, la cual Él quiere que nosotros también lo comencemos a vivir, lo comencemos a sentir, comencemos a creerle. Si hay un imposible para ti, ese poder glorioso de Dios que dice nada es imposible para Dios, lo podamos vivir tangiblemente en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra iglesia, en la gente que debemos entregar el mensaje, en nuestros hijos, en todo lo que está rodeándonos a nosotros. Así es, porque sabes tú que hay muchas personas que igual ven los milagros, pero igual siguen cuestionando. Ven que Dios hace algo distinto en alguna iglesia Y siempre cuestionamos. y siempre se cuestiona. Sí. Pero ¿sabes qué? Eso es parte también del ser humano. Mira, en Mateo 28, capítulo 28, versículo 16 y 17 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Claro.
Y cuando le vieron resucitado, ya le adoraron. Pero algunos dudaban. O sea, la duda siempre va a estar ahí. Siempre va a estar en medio de todos los que nosotros podamos creer, ¿verdad? Dentro de la iglesia también pueden haber algunos incrédulos que no creen al poder de Dios. ¿Cómo se puede manifestar? Yo he visto cómo personas se han sanado de cáncer, por ejemplo. Qué tremendo testimonio de eso. Sí. ¿Verdad? Gente que se ha parado de silla de ruedas. Pero aún así pueden haber dudas. Dicen, no, a lo mejor era algo que pensaron que era así. O sea, la duda siempre va a estar, digamos, en medio nuestro. Siempre va a convivir con la iglesia, con los hijos de Dios. Siempre va a estar ahí. Pero lo necesario es que tú comiences a experimentar a Jesús en tu corazón. Así es. Comienza a pedirle manifestación. ¿Por qué razón? Porque Dios dice que Dios es todopoderoso y omnipresente, pero no en todo lugar se manifiesta. ¿Te das cuenta? Él está en todo lugar, pero no en todo lugar se manifiesta. ¿Y cómo lo hago? Lo tengo que pedir, solicitar. Señor, manifiesta tu presencia en este lugar. Yo quiero tu presencia en medio nuestro. Yo quiero que cambie todo lo que está a mi alrededor. ¿Y cómo lo hago? Con mi oración íntima. Claro. ¿Verdad? De pedirle que Creyendo. tu presencia esté en medio nuestro. Mi adoración, mi entrega. Y Él aparece. No en teletransportación, pero sí en tu corazón. Porque la palabra dice en Lucas 24:31, dice, y desapareció de su vista. Pero la palabra desaparecer no es salir del lugar, sino que cesa de ser visible. Exacto. Él se mantiene Para ahí. entrar a tu corazón. Claro, Él se mantiene ahí, ¿cierto? No es visible, pero Él está ahí presente, sí, el Espíritu de Dios y todo, Dios en sí, en su esencia, Él está presente. Él nos acompaña, Él nos habla, es una persona el Espíritu de Dios. Entonces permitamos que Él pueda hacerse visible en nuestras vidas, pero visible, provocando los milagros, las sanidades y todo lo que nosotros necesitamos. Así es. Bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia con respecto a esto? ¿Has vivido, has tenido la necesidad de buscar de Dios, de buscar de la presencia del Espíritu Santo, de que Jesús se aparezca en tu corazón, en tu vida? Mira, tenemos tanto testimonio que contarte de que Jesús, aún en este tiempo, como el testimonio que te conté hace algún minuto atrás, de un evangelista que, claro, él vivió la experiencia, él vio a Jesús. Y él habló con él. Entonces todos podemos tener una experiencia distinta. Solamente tienes que invitarlo de corazón, con una convicción clara de que ya no quiero vivir yo quiero que Cristo viva en mí. Claro. Y cuando yo comienzo a vivir con Cristo, comienzo a vivir con Él, voy a tener estas experiencias que son maravillosas de parte de Dios en mi vida y que me van a llevar a otro nivel espiritual. Y eso es lo que finalmente queremos con esto, ¿verdad? A lo mejor usamos el gancho de la teletransportación para hablarte algo totalmente distinto y generar esa búsqueda, ¿verdad? Para ver que Jesús está en medio nuestro, de que Jesús sí se puede aparecer en este tiempo, a esta hora, en este podcast, se puede aparecer a tu corazón. Vive la experiencia. Comienza a descubrir lo que Dios tiene para tu vida. Pídele cielos abiertos al Señor. Abre los cielos, Señor, dile. Abre los cielos para que Dios aparezca en mi corazón, para que sea real y lo pueda ver. Y yo, esa duda se vaya disipando y tenga más certeza y convicción de lo que Dios puede hacer en este último tiempo aquí en la tierra y con tu vida. Así es. Así que de verdad que ese Cristo glorificado, ese Cristo en autoridad, ese Cristo revelado, es el Cristo de este tiempo, en su esencia, que nosotros comencemos a vivir como hijos de Dios, como ministerio, como país, para provocar lo que Dios también quiere hacer en este tiempo. Así es. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes en este podcast nuevamente y queremos invitarte a que tú nos comentes tu experiencia. ¿Estás pasando por alguna necesidad? Déjanos tu petición. ¿Estás buscando una experiencia? ¿Tú no tienes alguna, digamos, vivencia religiosa, por así decirlo, y lo quieres comenzar a vivir? Bueno, dinos también. Yo quiero experimentar a Jesús en mi corazón. Pon ahí en los comentarios y nosotros vamos a comunicarnos contigo, vamos a estar orando por ti. Si estás pasando alguna necesidad distinta, ¿verdad? Nosotros también lo queremos hacer. Muchos están pasando situaciones de la naturaleza, ¿verdad? Que está agobiando, incendios, terremotos, situaciones que se puedan dar de la naturaleza, ¿verdad?
pero que tienen alguna necesidad espiritual también. Bueno, coméntanos de dónde tú nos estás viendo, de dónde tú estás entregando o viendo más bien este podcast. Nosotros queremos entregarte una palabra de aliento, una palabra de esperanza a través de Jesús. Así que te queremos agradecer todo lo que nos has seguido hasta este minuto. Coméntanos y por supuesto, Silvana, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ahí darle a la campanita, suscribirse con nosotros en Fuego Cruzado, ser parte de este mover, este tiempo, de poder conversar temas tan interesantes como es la palabra de Dios en una forma de debate quizás, pero con mucho amor, con mucho cariño, de compartir tu experiencia, lo que Dios ha hecho contigo acá en este espacio. Así que suscríbase, denle a la campanita ahí en Fuego Cruzado. Y nosotros nos retiramos, muchas gracias y nos vamos a encontrar en otra oportunidad más aquí en este podcast que es Fuego Cruzado. Y no te olvides comentarnos porque de esa forma nosotros también vamos a hacer comunidad. Esto es y ha sido Fuego Cruzado en el capítulo de hoy. Jesús se teletransportó. Esperamos que hayamos respondido a tu inquietud. Así que nos vemos en otra oportunidad. Nos vemos. Chao, chao. Bendiciones.